impacto sacudió la trinchera como si el mundo entero se partiera en dos. La tierra tembló bajo mis pies y un olor a metal quemado se mezcló con el polvo y la sangre. Estaba arrodillado junto a Valrexa, observando cómo la armadura que llevaba estaba llena de grietas profundas y marcas de batalla que no podían ignorarse. Cada pieza que tocaba temblaba bajo mis manos, y sabía que un solo golpe más podía ser mortal. No te muevas, le dije con la voz firme, aunque mi corazón latía a 1000 por hora. Ella siseó, mostrando los colmillos, pero no se apartó. Sus ojos brillaban como cristales verdes entre la suciedad y la sangre, y por un momento me dio la impresión de que me estaba evaluando, no como humano, sino como alguien capaz de sostener su vida entre mis manos. Mientras ajustaba las placas y soldaba los bordes que se habían desprendido, escuchaba el rugido de las naves enemigas sobre nuestras cabezas, el silbido de los proyectiles y los gritos de soldados que caían a mi alrededor. Cada chispa que salía de la soldadura parecía competir con el fuego del cielo. «Apresúrate», dijo Valrexa, con una mezcla de impaciencia y admiración en la voz. «No tengo toda la mañana». Yo mordí mi labio y continué. Mis dedos estaban quemados, manchados de aceite y sangre, pero no podía dejar de trabajar. Sabía que si fallaba, ella no volvería a levantarse. Mis ojos recorrían cada grieta, cada soldadura improvisada que aplicaba, y sentía el peso de la responsabilidad aplastándome. Cuando finalmente terminé y retiré la máscara de soldar, levantó la lanza y me miró. Sus ojos verdes estaban cargados de una intensidad que me hizo tambalear. Por un segundo, el mundo se redujo al humo que salía de la armadura y al latido acelerado de mi corazón. «Viejo», dijo, con un tono que era mezcla de burla y respeto. «Has hecho milagros con esto». No supe si debía sentirme orgulloso o asustado. La guerra rugía a nuestro alrededor y ella estaba lista para lanzarse de nuevo a la batalla, como si la fatiga y el dolor fueran cosas que no le pertenecían. Yo me puse de pie con dificultad, ajustando mi propio equipo improvisado y tratando de mantener la compostura. Entonces, sin previo aviso, Valrexa se giró y avanzó hacia la línea enemiga. Cada paso que daba hacía crujir su armadura recién reparada, pero ella avanzaba como un huracán. Corrí detrás de ella, consciente de que mis años y mi condición humana no me hacían el aliado más ágil, pero no podía dejarla sola. Un proyectil explotó cerca de nosotros, levantando una nube de polvo y metal que nos cegó por un instante. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, y cuando el humo se disipó, vi que Valrexa estaba intacta, erguida y desafiante. Se volvió hacia mí, y en un impulso que no entendí, me besó de forma rápida y violenta. «Sigue con vida, viejo», dijo. «Todavía me sirves». Luego giró y cargó contra los enemigos que nos esperaban, y yo, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, me vi obligado a seguirla. El campo de batalla se extendía como un río de fuego, sangre y metal retorcido, y en medio de todo eso, una extraña certeza me sostuvo: mientras pudiera sostener su armadura, mientras pudiera sostenerla a ella, no podía fallar. El terreno delante de nosotros estaba cubierto de escombros humeantes y cuerpos caídos. Cada paso que daba hacia Valrexa me recordaba que no era un soldado entrenado para esto, sino un hombre que se había encontrado en medio de un infierno al que no pertenecía. Sin embargo, no podía detenerme. Cada vez que ella avanzaba, un pedazo de mi voluntad se aferraba a ella como si fuera lo único que me mantenía vivo. Valrexa corría con una gracia letal, su lanza cortando el aire y destrozando las defensas enemigas. Su armadura reparada brillaba con un resplandor oscuro bajo la luz de los incendios. Cada golpe suyo era calculado, preciso, y yo me sentía inútil, corriendo detrás de ella con el rifle que apenas sabía manejar, intentando cubrir sus movimientos. Un proyectil estalló cerca y me arrojó al suelo, lanzando polvo y metralla por todas partes. Sentí un ardor en la pierna, pero ignoré el dolor. Cuando levanté la vista, Valrexa estaba de pie, a pocos metros, con la lanza en alto y la mirada fija en los enemigos que avanzaban hacia nosotros. Me sorprendió que sus ojos verdes me buscaran por un instante, evaluándome. Luego, en un gesto impulsivo, corrió hacia mí y me besó en medio del caos. No era un beso lento ni romántico. Era un choque de voluntades, un recordatorio de que aún en medio de la guerra, la vida podía quemar con fuerza inesperada. Su aliento mezclaba sudor, polvo y un aroma extraño, dulce y metálico, y cuando se apartó, me miró a los ojos con una expresión que mezclaba burla, desafío y algo que casi podría llamarse afecto. «Sigue con vida, viejo», me dijo. «Todavía me sirves». Y antes de que pudiera responder, se lanzó de nuevo hacia la línea enemiga. Yo la seguí, corriendo sobre tierra chamuscada, esquivando escombros y proyectiles.
Cada vez que la alcanzaba, sentía la tensión de su presencia, la fuerza de su cuerpo contra la mía cuando tropezábamos o nos cubríamos el uno al otro. Era como si la guerra nos obligara a entendernos sin palabras, a comunicarnos con miradas, movimientos y respiraciones compartidas. Nos acercamos a un cráter donde el enemigo se había reagrupado. Valrexa giró sobre sus talones y lanzó la lanza con precisión mortal, derribando a un soldado que intentaba flanquearnos. Corrí detrás de ella, disparando a ciegas, tratando de anticipar sus movimientos. Me gritó algo en su idioma que no entendía, pero su tono dejaba claro que era una orden y una advertencia a la vez. La línea enemiga cedió un poco, y por un instante, tuvimos la oportunidad de reagruparnos. Me arrodillé junto a Valrexa, respirando con dificultad mientras ella revisaba su armadura con una rapidez sorprendente, ajustando correas y placas con dedos firmes y seguros. Su mirada se cruzó con la mía de nuevo, y esta vez no había prisa, solo un entendimiento silencioso: sobreviviríamos juntos, o no sobreviviríamos en absoluto. El suelo tembló bajo otra explosión cercana y nos obligó a lanzarnos al suelo, cubriéndonos tras un muro de acero torcido. Cuando levanté la vista, la línea enemiga se reorganizaba, avanzando de nuevo. Valrexa se puso de pie con un resoplido, su lanza en posición de ataque. Me tendió la mano y, sin esperar, tiró de mí hacia la batalla. Corrimos juntos, uno detrás del otro, como si fuéramos una sola entidad moviéndose entre el fuego, la metralla y la destrucción. Cada golpe que daba, cada disparo que disparaba, sentía que nuestra conexión crecía. La guerra nos obligaba a confiar, a depender del otro, a entender que entre la vida y la muerte, éramos más que aliados. Y en medio de todo, el recuerdo del beso me quemaba en la memoria, recordándome que incluso en la guerra más brutal, algo podía florecer entre nosotros. Algo que ni el fuego, ni la sangre, ni la destrucción podían destruir. La línea enemiga se cerraba a nuestro alrededor como un abrazo mortal. No había espacio para titubeos, ni para retroceder. Yo no era un soldado entrenado, pero allí estaba, corriendo junto a Valrexa, sosteniendo un rifle que no pertenecía a mis manos, disparando a lo que veía y cubriéndola en cada momento que su lanza se movía con precisión letal. La tierra tembló nuevamente bajo nuestros pies cuando una explosión cercana lanzó fragmentos de metal y escombros hacia nosotros. Me cubrí instintivamente, y cuando levanté la vista, la vi a ella de pie, intacta, aunque su armadura parecía haber absorbido el impacto. Sus ojos verdes brillaban intensamente, y por un instante tuve miedo de mirarlos demasiado tiempo, porque sentía que podía perderme en ellos para siempre. «Mantente cerca», le grité, aunque no sabía si me escuchaba sobre el ruido ensordecedor. Ella se giró y, en lugar de retroceder, avanzó hacia un grupo de enemigos que intentaban flanquearnos. Cada movimiento suyo era un acto de precisión, fuerza y audacia. Yo disparaba a ciegas, siguiendo su ritmo, cubriéndola, tratando de anticipar sus ataques, aunque sabía que estaba un paso detrás. Cada vez que la alcanzaba, sentía la sacudida de su fuerza, el calor de su cuerpo, y la certeza de que sin mí, ella podía caer. De repente, uno de los soldados enemigos logró acercarse lo suficiente como para golpearla con un mazo pesado. Valrexa fue lanzada hacia atrás contra una pared de metal retorcido, y mi instinto me obligó a correr hacia ella. Mis manos temblaban mientras revisaba su armadura dañada, ajustando cables y placas como podía, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando volvió a ponerse de pie, apoyó su frente contra la mía, respirando con dificultad. Su aliento mezclaba polvo, sudor y un aroma extraño, fuerte y familiar al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y algo que no podía nombrar, algo que me caló hasta los huesos. «No te atrevas a morir», dijo. «No después de tocarme así el corazón y la espalda». Su voz era un rugido contenido, una orden y una promesa. Yo sentí que mis piernas se negaban a fallar, que mi respiración debía mantenerse constante, porque ella dependía de mí, y yo dependía de ella. Volvimos a la lucha. Avanzábamos espalda con espalda, cubriéndonos mutuamente. Su lanza cortaba con precisión, derribando enemigos antes de que pudieran reaccionar, y yo disparaba, bloqueaba, intentaba mantenerlos a raya. Cada instante era un juego de reflejos, confianza y sincronización perfecta. La guerra nos había enseñado a comunicarnos sin palabras, a moverse como un solo cuerpo, aunque yo sabía que cualquier error podía ser fatal. En medio de la batalla, un enemigo logró colocarse frente a mí. Sus ojos estaban llenos de odio y miedo al mismo tiempo. Instintivamente levanté el rifle y disparé, derribándolo antes de que pudiera acercarse. Valrexa me lanzó una mirada rápida, apenas perceptible entre el caos, y yo entendí lo que decía sin necesidad de palabras. «No estás solo»,
viejo. El suelo tembló otra vez bajo otra explosión, lanzándonos a ambos al suelo. Cuando me incorporé, ella ya estaba de pie, moviéndose como un torbellino, lanza en mano, avanzando hacia los últimos defensores de la línea enemiga. Yo corrí tras ella, sintiendo que cada segundo que pasaba sin cubrirla era un segundo demasiado peligroso. Y mientras avanzábamos entre el humo, la metralla y los gritos, un pensamiento extraño me golpeó. A pesar de la guerra, del miedo, de la destrucción, había algo que me mantenía vivo y concentrado más allá de la supervivencia. Era ella. Valrexa, con su fuerza, su intensidad y su confianza en mí, había convertido la batalla en algo más que lucha. Era un lazo que nos unía, que nos obligaba a vivir y luchar juntos. Cuando nos detuvimos por un breve instante detrás de un muro de escombros, respirando con dificultad, sus ojos verdes se encontraron con los míos de nuevo. No dijo nada, pero no hizo falta. Su presencia, su mirada y su respiración acelerada decían más que cualquier palabra: sobreviviremos. Y en ese momento supe que no solo luchaba por mí ni yo por ella. Luchábamos por nosotros, por algo que estaba más allá de la guerra, más allá de la muerte. Por primera vez, sentí que podía enfrentar cualquier cosa mientras estuviera junto a ella. El comandante enemigo apareció como una sombra enorme sobre el campo de batalla, blindado de pies a cabeza y seguro de su victoria. Su sola presencia hizo que el suelo temblara y los soldados enemigos a su alrededor levantaran sus armas con un renovado ímpetu. Valrexa no retrocedió ni un paso. La vi ajustarse la lanza, sus ojos verdes fijos en la figura que representaba la mayor amenaza que habíamos enfrentado hasta ese momento. Corrí a su lado, sintiendo el peso de cada paso, consciente de que mi cuerpo no estaba hecho para esta guerra, pero determinado a no dejarla sola ni un segundo. A nuestro alrededor, el campo estaba lleno de humo, fuego y metal retorcido. Cada explosión lanzaba fragmentos al aire, y cada impacto nos recordaba que la muerte podía alcanzarnos en cualquier instante. Valrexa atacó primero. Con un giro de su lanza, derribó a 2 soldados que intentaban flanquearnos. Su armadura brillaba bajo la luz de las explosiones, y por un momento la vi como un ser casi mitológico, imparable, una tormenta en forma de mujer. Sin embargo, incluso su fuerza tenía límites. El comandante enemigo bloqueó uno de sus ataques con un escudo pesado, lanzándola hacia atrás contra una pared de acero retorcido. La vi caer, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Corrí hacia ella, esquivando escombros y fuego enemigo. Mis manos temblaban mientras revisaba su armadura, ajustando correas y placas que se habían desprendido. Sentí cada latido de su cuerpo como si fueran mis propios latidos. Cuando volvió a ponerse de pie, sus ojos se encontraron con los míos. Respiraba con dificultad, su aliento mezclaba sudor, polvo y un aroma extraño que no podía describir, y aún así, había un brillo desafiante en su mirada que me decía que no estaba lista para rendirse. Apoyó su frente contra la mía y habló con voz firme. Cuando esto termine, no te dejaré ir. Sentí un calor extraño recorrer mi pecho. No era miedo, ni alivio, ni sorpresa. Era algo más profundo. Algo que me anclaba allí, entre el caos y la destrucción, obligándome a mantenerme firme. Volvimos a la lucha como una unidad. Ella avanzaba primero, yo cubriéndola, disparando y bloqueando cada ataque que se nos acercaba. Cada golpe suyo hacía temblar el suelo, y cada disparo mío buscaba mantener a raya a quienes querían interponerse entre nosotros. La comunicación era silenciosa pero perfecta, un movimiento de su brazo, un gesto con la lanza, y yo entendía exactamente lo que debía hacer. La guerra nos había forzado a sincronizarnos, a depender completamente el uno del otro. En medio del combate, un grupo de soldados enemigos se lanzó hacia nosotros desde un costado. Valrexa giró con velocidad sobrehumana, cortando a 2 de ellos antes de que pudieran acercarse. Yo disparé a otro, y al final, nos encontramos nuevamente espalda con espalda, respirando con dificultad, cubriéndonos mutuamente. La intensidad de cada momento nos acercaba más, y no era solo la guerra lo que nos unía, era la certeza de que mientras uno cayera, el otro debía sobrevivir. El comandante enemigo avanzaba lentamente, midiendo cada paso, esperando el momento preciso para aplastarnos. Valrexa se lanzó hacia él, y yo corrí detrás, sosteniéndola, reparando la armadura que se doblaba bajo el impacto de cada ataque, ajustando lo que podía con manos temblorosas y sudorosas. Cada choque entre la lanza de ella y el escudo de él resonaba como un trueno en mis oídos, y yo sentía cada vibración como si fuera propia. Cuando finalmente logró derribarlo momentáneamente con un golpe certero en la pierna, vi como el comandante tambaleaba. Valrexa respiraba con fuerza, su cabello empapado de sudor y polvo,
sus ojos brillando con un fuego que me hacía sentir que nada ni nadie podría detenerla. Me acerqué y ajusté un cierre de su armadura que estaba a punto de romperse. Sus ojos verdes se encontraron con los míos de nuevo, y esta vez había algo más que respeto y desafío. Había gratitud, reconocimiento, y un vínculo que solo la guerra podía forjar. Viejo, susurró con dificultad. Cuando esto acabe, quiero que sigas conmigo. No supe qué responder. Las palabras parecían inútiles en medio del caos. Solo asentí, y nos preparamos para el próximo ataque, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras la guerra rugía a nuestro alrededor, comprendí que no solo luchábamos por sobrevivir, sino que algo más poderoso nos mantenía firmes, nuestra conexión, nuestra confianza, y la certeza de que, mientras estuviéramos juntos, nada podría derrotarnos. La línea humana empezaba a ceder. El humo se levantaba en columnas negras y rojizas, mezclándose con la luz de explosiones que iluminaban los cuerpos caídos y los restos de armaduras destruidas. Cada paso que daba me recordaba que la supervivencia no era un derecho, sino un desafío que debíamos enfrentar segundo a segundo. Valrexa no mostraba señales de cansancio, cada movimiento suyo era firme, rápido, letal, mientras yo luchaba por mantenerme al día, cubriéndola y disparando con precisión, aunque mis manos temblaran por la fatiga. El enemigo lanzaba su contraataque con fuerza renovada. Soldados blindados y máquinas de guerra avanzaban hacia nosotros, intentando separar nuestras posiciones. Vi cómo Valrexa giraba con un movimiento elegante y mortal, derribando a varios con la punta de su lanza. Cada vez que lo hacía, mi corazón latía más rápido, mezcla de miedo y admiración. A pesar de su fuerza y habilidad, yo sabía que no podía sostenerse sola, yo debía seguirla, protegerla, ser su soporte humano en medio del caos. Una explosión sacudió el terreno cerca de nosotros y nos arrojó al suelo. Yo sentí el impacto en mis costillas y la presión del polvo llenando mis pulmones. Me incorporé con dificultad y la vi de pie, cubierta de polvo y sangre, pero con la lanza lista para atacar. Sus ojos verdes se encontraron con los míos, y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Comprendí que mientras estuviera junto a ella, debía mantenerme firme, disparar, luchar y sobrevivir. Avanzamos de nuevo, espalda con espalda. Yo disparaba, cubriéndola de ataques que ella no podía ver mientras ella avanzaba con movimientos calculados, derribando enemigos uno tras otro. Cada choque de su lanza contra los escudos y armaduras enemigas resonaba como un tambor de guerra, y yo sentía cada vibración en mis propios huesos. La guerra nos obligaba a sincronizarnos, a depender completamente el uno del otro, y esa dependencia creaba un vínculo más fuerte que cualquier entrenamiento o estrategia militar. En un momento, un soldado enemigo logró acercarse demasiado. Antes de que pudiera atacarla, me lancé hacia él, derribándolo con fuerza bruta, sintiendo como la adrenalina recorría cada músculo de mi cuerpo. Valrexa giró, vio la escena, y por un instante sonrió. Era una sonrisa rápida, llena de complicidad y desafío, como si dijera que confiaba en mí, incluso cuando el mundo parecía dispuesto a destruirnos. El combate continuaba. El humo y el fuego nos rodeaban, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. A pesar de la intensidad, había momentos de cercanía extraña, en los que nuestras respiraciones se cruzaban y nuestros cuerpos se tocaban brevemente mientras esquivábamos ataques, cubriéndonos mutuamente. Sentía que cada contacto era un recordatorio de que estábamos vivos, que dependíamos el uno del otro no solo para sobrevivir, sino para sentir que aún había algo que valía la pena proteger en medio del caos. Finalmente, logramos abrir un pequeño espacio en la línea enemiga. Nos refugiamos detrás de unos restos de acero retorcido, jadeando y respirando con dificultad. Valrexa bajó la lanza por un instante y me miró. Sus ojos estaban húmedos, llenos de polvo y fuego, pero había un brillo que no se apagaba. La guerra rugía a nuestro alrededor, pero allí, en ese instante, había un momento de calma entre los dos. Viejo, susurró con voz ronca por la lucha. No me dejes sola. No supe qué decir. Solo asentí, sintiendo que cada palabra sería insuficiente para expresar lo que sentía. Nos preparamos para el siguiente asalto, sabiendo que no sería fácil, que la batalla aún no había terminado. Sin embargo, había algo que nos mantenía firmes, algo más allá del miedo y la supervivencia, nuestra conexión, nuestra confianza y la certeza de que, mientras estuviéramos juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa que viniera. El rugido de los motores enemigos se acercaba, la línea que habíamos abierto comenzaba a cerrarse, y su mano se cerró alrededor de la mía con fuerza. Ese gesto sencillo, en medio de tanto caos, me dio más fuerza que cualquier arma. Sabía que la siguiente ola sería brutal,
pero también sabía que no estaba solo. Y mientras la miraba, comprendí que luchar junto a ella era la única forma de seguir vivo, de seguir sintiendo, de seguir siendo humano. El comandante enemigo estaba herido, tambaleándose sobre sus propias piernas, pero aún no derrotado. Su mirada fija en Valrexa era como un filo que cortaba el aire. Yo corría detrás de ella, respirando con dificultad, sosteniendo la armadura que parecía desmoronarse a cada golpe, ajustando cierres, cables y placas mientras esquivaba metralla y fragmentos que caían como lluvia mortal. Cada movimiento suyo era tan rápido y preciso que apenas tenía tiempo de reaccionar, y sin embargo no podía dejar de observarla, cada detalle, cada gesto, cada respiración. Valrexa avanzaba como una tormenta, sus golpes resonando sobre los escudos y armaduras enemigas. Sus ojos verdes estaban llenos de determinación, y en cada movimiento había una fuerza que parecía sobrehumana. Corrí detrás de ella, tratando de cubrir cada ángulo, sosteniéndola cuando su armadura cedía bajo el impacto de los ataques enemigos. Cada contacto entre nuestros cuerpos, aunque breve, me recordaba que estábamos atados por algo más fuerte que la guerra, confianza, necesidad, y quizás algo que aún no podía nombrar. Un soldado enemigo logró acercarse demasiado y lanzarse hacia mí con un cuchillo. Sin pensar, lo derribé con fuerza, sintiendo como la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Valrexa giró, vio la escena, y por un instante sus labios se curvaron en una sonrisa rápida y feroz, llena de desafío y complicidad. Era un gesto mínimo, pero me hizo sentir que estábamos en sincronía perfecta, que aunque el mundo se derrumbara a nuestro alrededor, podíamos confiar el uno en el otro sin reservas. El combate se volvió más intenso. Explosiones sacudían el suelo, las naves enemigas sobrevolaban lanzando fuego, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Valrexa avanzaba primero, yo cubriéndola, disparando y bloqueando cada ataque que se nos acercaba. Cada choque de su lanza contra los escudos enemigos retumbaba en mis oídos, y cada impacto en mi cuerpo me recordaba que estábamos al límite. Entonces, en un instante que parecía eterno, Valrexa se detuvo frente al comandante. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me obligó a frenar mi respiración. Sin esperar, lanzó un ataque directo y preciso que logró desequilibrarlo. Yo corrí detrás, sosteniéndola cuando su armadura se dobló peligrosamente. Su respiración era rápida, su sudor y polvo mezclados en un aroma fuerte y familiar que me caló hasta los huesos. Sus ojos se encontraron con los míos, y sin palabras, entendí que necesitaba que siguiera con vida, que no podía fallarle. Viejo, dijo con voz ronca. Cuando ganemos, te reclamaré como botín. No hubo tiempo para responder. El comandante se recuperaba y lanzaba su contraataque. Valrexa se lanzó a él con fuerza renovada, y yo corrí detrás, disparando, bloqueando, ajustando su armadura cuando cada golpe la hacía tambalear. La sincronización entre nosotros era total, cada gesto, cada mirada, cada respiración, estaba calculada para sobrevivir y derrotar al enemigo. Finalmente, logramos derribar al comandante, que cayó con un estruendo que hizo temblar el suelo. Valrexa respiraba con fuerza, su armadura dañada pero aún funcional, y sus ojos brillaban con la intensidad de la victoria. Me acerqué y ajusté un cierre que estaba a punto de romperse, y sentí como su mano se cerraba sobre la mía por un instante. Esa simple conexión me dio más fuerza que cualquier victoria, más seguridad que cualquier escudo. No me dejes sola, susurró, apenas audible entre los ecos de la batalla. No respondí con palabras. Solo asentí, consciente de que nuestro vínculo era ahora más fuerte que cualquier arma, más fuerte que cualquier enemigo. Mientras observábamos el campo de batalla lleno de humo, fuego y cuerpos caídos, supe que nuestra lucha no había terminado, pero también supe que mientras estuviéramos juntos, nada podría derrotarnos. El rugido de las naves enemigas se alejaba, pero el silencio que siguió era solo temporal. Su mano permaneció en la mía, firme, cálida, recordándome que la próxima batalla vendría, pero que no la enfrentaríamos solos. Y mientras la miraba, comprendí que mi vida, mi miedo, mi corazón, todo estaba ahora unido al suyo. Sobreviviríamos, y lucharíamos juntos hasta el final. El comandante enemigo yacía derrotado, pero el campo de batalla seguía vivo con fuego, humo y ecos de la guerra. Cada explosión, cada disparo lejano, nos recordaba que la victoria no significaba seguridad, solo un respiro momentáneo. Valrexa se mantuvo de pie, con la armadura abollada y quemada, respirando con fuerza, sus ojos verdes brillando con intensidad inhumana. Había algo en ella que hacía que incluso el caos pareciera contener un orden secreto, la certeza de que todo lo que importaba estaba en el próximo movimiento, en la siguiente decisión, en cada respiración compartida.
Me acerqué a ella mientras revisaba su armadura, ajustando placas y cierres con manos temblorosas y sudorosas. Cada contacto era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de lo cerca que habíamos estado de perderlo todo, pero también de nuestra fuerza conjunta. La vi inhalar hondo y, por un instante, permitió que la tensión del combate desapareciera, aunque solo un instante. Viejo, susurró con voz ronca, cargada de cansancio y algo más profundo. Lo logramos. No había necesidad de palabras para comprendernos. La guerra había construido un puente invisible entre nosotros, un lazo que iba más allá del miedo y del dolor. Tomé su brazo y lo sostuve, asegurándome de que podía mantenerse firme, mientras ella me lanzaba una mirada que mezclaba desafío y afecto. El campo estaba lleno de humo, y la luz de las explosiones iluminaba su rostro de manera que parecía casi irreal. Sus labios, aún manchados de polvo y sangre, se curvaron en una sonrisa breve pero intensa. Sin previo aviso, me empujó hacia los restos de un muro y me besó. No era un beso lento ni romántico, sino un choque de voluntades y emociones reprimidas durante días de guerra, un instante que condensaba miedo, alivio, atracción y deseo. Cuando nos separamos, sus ojos verdes me miraron fijamente, y una chispa de humor cruzó su expresión. Me arreglaste la armadura, dijo. Ahora me perteneces. Sentí un calor extraño recorrer mi pecho, mezclando orgullo, temor y una sensación nueva que no sabía cómo nombrar. La batalla aún no había terminado del todo, el enemigo estaba disperso, pero había sobrevivientes que podrían reagruparse. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era ella, y la certeza de que habíamos enfrentado la tormenta juntos. Caminamos por entre los restos del campo, cubiertos de polvo y sangre, compartiendo una sincronía silenciosa. Cada paso nos acercaba más, cada mirada reforzaba nuestro vínculo. Valrexa apoyó su mano en mi hombro mientras observábamos los últimos rescoldos de fuego alrededor. Cuando esto termine, dijo con voz baja, casi un susurro, no pienso dejar que te marches. Yo asentí, incapaz de articular palabras que fueran suficientes. Sabía que la próxima batalla no sería diferente, la guerra podía regresar en cualquier momento, pero estábamos juntos, y eso era más poderoso que cualquier miedo o amenaza. Mientras los sobrevivientes se reorganizaban, Valrexa retiró su casco. Su cabello estaba empapado de sudor y polvo, sus ojos seguían brillando con determinación, pero había un brillo nuevo, un reconocimiento silencioso de que nuestra alianza había trascendido la mera supervivencia. Se inclinó ligeramente hacia mí, su rostro cerca del mío, y por primera vez desde que comenzó la guerra, sentí que podíamos respirar sin temor inmediato a la muerte, aunque sabíamos que la paz sería solo temporal. Saldremos de esta, dijo. Y después, viejo, tendrás que explicarme cómo sobreviviste tanto tiempo antes de encontrarme. Su sonrisa era feroz y encantadora al mismo tiempo. Sabía que la batalla había cambiado algo entre nosotros, algo que ninguna guerra podría deshacer. Mientras la miraba, comprendí que lo que habíamos vivido juntos nos había marcado para siempre, y que la fuerza que compartíamos nos permitiría enfrentar cualquier cosa que viniera. El campo estaba en ruinas, pero mientras la sostenía de la mano y observábamos el horizonte, sentí que, por primera vez, la victoria no era solo una cuestión de sobrevivir. Era la certeza de que juntos, incluso en la guerra, éramos imparables. El campo de batalla estaba en silencio, salvo por el crepitar de incendios dispersos y el lejano zumbido de naves que se retiraban. La guerra, al menos por ahora, había terminado. Las fuerzas enemigas estaban derrotadas, dispersas, y la tierra quemada mostraba las cicatrices de días de lucha implacable. Pero entre el humo y los restos de acero torcido, Valrexa y yo estábamos de pie, juntos, respirando con dificultad, sintiendo que cada latido de nuestros corazones era un triunfo silencioso. Me acerqué a ella mientras revisaba por última vez su armadura. Había soportado golpes que habrían destruido a cualquier otra, y aún así estaba intacta, fuerte y desafiante. Sus ojos verdes me buscaron, y por un momento todo el caos desapareció. La guerra, el dolor, el miedo, todo se redujo a esa mirada que me decía más que cualquier palabra. Hemos sobrevivido, dijo con voz ronca, llena de cansancio pero también de alivio. Lo logramos. No respondí con palabras. En lugar de eso, tomé su mano y la sostuve con firmeza. Sentí cada músculo de su brazo contra el mío, la fuerza de su cuerpo que, a pesar de todo, seguía siendo inquebrantable. Cada roce, cada contacto, era un recordatorio de que lo habíamos hecho juntos, y que nada podría romper lo que la guerra había forjado entre nosotros. Valrexa se inclinó ligeramente hacia mí y me abrazó, apoyando la cabeza en mi hombro. Su aliento mezclaba polvo,
sudor y un aroma que había llegado a significar hogar. La abracé de vuelta, con fuerza, como si quisiera transmitirle que no solo había sobrevivido la guerra, sino que estábamos a salvo mientras estuviéramos juntos. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes de humo, iluminando el campo con un tono cálido y dorado. Por primera vez desde que comenzó la batalla, sentí que podíamos respirar sin miedo, que podíamos caminar entre los restos sin temer que el próximo ataque nos alcanzara. Valrexa se separó un poco y me miró, sus ojos brillando con una mezcla de cariño y desafío. Viejo, dijo con una sonrisa que mezclaba burla y ternura. Has sobrevivido a todo esto. Ahora tendrás que enseñarme cómo vivir fuera de la guerra. Reí, un poco torpemente, porque mis músculos estaban agotados y mi cuerpo adolorido, pero sentí una alegría que hacía tiempo no conocía. La guerra había terminado, y la vida comenzaba de nuevo, aquí, con ella. Caminamos entre los restos del campo, ayudándonos mutuamente a esquivar los escombros, con la sensación de que cada paso que dábamos nos acercaba no solo a la seguridad, sino a algo más profundo. Sentí su mano rozando la mía, sus dedos entrelazándose con los míos, y comprendí que lo que nos unía era más fuerte que cualquier enemigo, más poderoso que cualquier batalla. Cuando llegamos a un lugar seguro, me quedé un momento en silencio, observando cómo la luz del sol bañaba su rostro. Valrexa se acercó, apoyó la frente contra la mía y me susurró. No pienso dejar que te marches. No después de esto. La tomé en mis brazos y la sostuve mientras ella se apoyaba contra mí, sintiendo la fuerza de su cuerpo y la calidez de su presencia. Por primera vez, no había miedo, no había urgencia, solo la certeza de que habíamos sobrevivido juntos y que, mientras estuviéramos así, nada podría separarnos. El día avanzó y la luz dorada del sol iluminó nuestro entorno, revelando un campo devastado pero tranquilo. Los supervivientes comenzaron a reagruparse, y en medio de ellos, Valrexa y yo permanecimos juntos, observando, respirando, disfrutando de la calma después de la tormenta. Su mano se cerró sobre la mía, y su sonrisa me dio más fuerza que cualquier victoria en batalla. Finalmente, me miró con esa intensidad que siempre me había desconcertado y dijo: Viejo, esto solo es el comienzo. Lucharemos juntos, viviremos juntos. Nada nos detendrá. Asentí, sintiendo que cada palabra era una promesa que no necesitaba ser repetida. Mientras el sol caía lentamente en el horizonte, Valrexa se apoyó en mí y caminamos hacia la seguridad, sabiendo que la guerra había terminado y que nuestra historia apenas comenzaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba bien, que la vida nos esperaba con un futuro que podríamos construir juntos. Y así, entre el humo disipado, los restos del campo y la luz cálida del amanecer, la historia que había comenzado con miedo, peligro y caos terminó con fuerza, confianza y un amor que había nacido entre la guerra y la supervivencia. La guerra había terminado, pero nosotros estábamos solo comenzando, juntos, invencibles y felices.